Muy buenos días, damas y caballeros, queridísima tripulación. Ajá. Ya chiquillos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a su cápsula de historia. En esta etapa, su etapa número 6. Lo diré solamente 2 veces porque es de mala suerte decirlo 3. Entonces, les recuerdo que en esta oportunidad veremos pueblos precolombinos o civilizaciones precolombinas que nos restan en esta etapa, que serían los aztecas y a posterior los incas. No obstante, ustedes tienen actividades que realizar en su libro de la asignatura. Las clases les servirán de apoyo para poderlas realizar. Como ustedes ya son más grandes, pueden desarrollarlas viendo los videos. Así que les dejo a todos ustedes cordialmente invitados a participar o ver los videos posteriores en el canal. No olviden seguir a Wade Dogo 777 para ver más videos entretenidos, ya que Wade Dogo tendrá que recomendar nuestro canal de historia para también hacer este seguimiento pedagógico. Wade Dogo será el seguimiento divertido. Entonces, ¿qué veremos en esta oportunidad? Nosotros estamos viendo los aztecas. Y en esto vamos a ver la organización política de los aztecas. Estos poseían un gobierno que no era hereditario, no era electivo, era monárquico. El emperador era de origen divino. Se pensaba que el rey o el emperador de los aztecas era caído de las estrellas, que era un dios. A eso se refiere ese origen divino. Por eso se le decía Dios Rey. El centro del imperio azteca era la ciudad de Tenochtitlán. Se localizaba en la actual Ciudad de México. Estado azteca se basaba en una amplia red de burocracia, formada por funcionarios como los sacerdotes, inspectores de comercio, el tucultli, que era los recolectores de impuestos. Su sistema de gobierno se basaba en el tributo. ¿Qué es esto? Como este chiste que a ustedes les gusta tanto, eh, tienen que dar algo para recibir algo que los beneficie. Por ejemplo, ¿han visto todos ustedes estas imágenes o estos videos en que hay un estudiante, niño o niña, que le lleva un regalo al profesor para pasar de curso? Es el ejemplo. Ese es un tributo. Pero en este caso es a un gobernador y no bastaba con una manzana para que este gobernador te diera su bendición, te otorgara riqueza, tierras. Tenía que hacer un tributo considerable. Es decir, podría ser oro, especias, telares e inclusive entregarle siervos. ¿Cómo es esto de entregar siervos? Tú vas a poseer esclavos y un tributo para tu gobernador sería darle 2 o 3 de tus mejores esclavos. Otro tributo que igual se daba en esta civilización era el del matrimonio. Pero ¿cómo vamos a tributar un matrimonio? ¿Qué es esto? Si yo o ustedes, después padres de hijas, las van a ofrecer en ofrenda a los dioses para ser sus esposas. ¿Qué significaba esto? Que podían ser
que podían ser sacrificadas a una cierta edad para que pudiesen en su otra vida estar casadas con los dioses. ¿Ese fue un estómago que tenía hambre o fue un león? Fue un imperio discontinuo. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entiendan. Discontinuo es cuando algo no se enlaza con lo otro. En nuestra mano tenemos discontinuidad, porque tenemos 4 dedos que están bien juntitos y uno que está solito. Esto es discontinuidad. Tenemos Tenochtitlán y varias ciudades que no se enlazaban con otras. No había conexión. Eso es discontinuidad. Y no tenían contacto con quién, con el centro, que era Tenochtitlán. Los emperadores aztecas, en lengua náhuatl, eran llamados Hueytlatoani. Tlatoani. Recuerden bien este nombre. Hueytlatoani. No es güey, como dicen ahí los mexicanos. Pero los mexicas de hoy en día es güey, porque es una H. Güey. Hueytlatoani. Que significa gran gobernante. Los emperadores aztecas fueron los mayores responsables tanto del crecimiento del imperio como por su decadencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo van a ser responsables del crecimiento y de la decadencia? Fue el emperador azteca más cruel y el responsable de la mayor expansión del imperio azteca. ¿Cómo es esto? Su política era someter a otros pueblos en base a la fuerza. ¿Y cómo se hacía esto? Vamos sometiendo a un pueblo hasta arrinconarlo, para que entiendan el ejemplo, en este término que todos conocen de entre la espada y la pared. Pero en esta pared había lanzas y al otro lado no eran espadas, eran flechas. Entonces te tenías que quedar al medio, someterte para vivir. Pero tenemos esta diferencia. Moctezuma II fue un gobernante pacífico y justo, pero también fue el principal autor, principal responsable de la decadencia y el sometimiento de su pueblo. ¿Por qué dirán ustedes? Porque fue Moctezuma II quien pensó que Hernán Cortés era la personificación del dios Quetzalcóatl. ¿Cómo un hombre va a ser la personificación del dios Quetzalcóatl? ¿Cómo es esto? Porque lo encontró imponente, fuerte, y que sus armas no le surtían efecto. Las armas de los aztecas. ¿Y por qué no le surtían efecto? ¿Eran inmortales los españoles que llegaron al Nuevo Mundo? ¿Eran como Prometeo, incapaz de vencer a los titanes? No.
Lo que pasa es que no podemos comparar aborígenes que usaban telares para cubrir sus genitales, para cubrir su cabeza y algunas partes de sus hombros, con hombres que venían del viejo continente cubiertos con escudos, con armaduras, que venían con espadas, metal, no es piedra, esto ya es metal, y con armas de fuego. Es como comparar la pesca artesanal con la pesca por arrastre. Con una flecha podía rayar una armadura o a veces, con suerte, lastimar a un español. Lo mismo que con una lanza. Pero un español, con su arma de fuego, podía matar a uno o a dos. Eran poderosos. Y Hernán Cortés venía con la visión en lo que tenía que hacer. Someter, conquistar y gobernar. Pero no llegó y lo hizo, no llegó y le dijo, ya los vamos a someter. O no los atacó enseguida. ¿Qué pasó? Que en 1519 los aztecas y los españoles forman esta alianza. Esta alianza que nos decía que nuestro gobernante Moctezuma II, visionario, único, justo en su pensamiento pacífico, piensa que este hombre de ropaje brillante y de alcurnia inigualable al montar esta bestia de cuatro patas, un caballo, es la personificación del dios Quetzalcóatl. Y con la ayuda de ellos conquistaremos, someteremos a todos los pueblos de la región. ¡Eh! ¡Somos amigos! No eran amigos. Estrategia. Llegas por las buenas. Hola, somos amigos. Pero no era así. Dos años después, en 1521, Tenochtitlan es sitiada por Hernán Cortés. El tema es que no hubo mayor resistencia. Y Moctezuma II pasó a mejor vida. La sucesión de los emperadores aztecas no era hereditaria, los elegían. Eran elegidos por consenso entre los miembros de la nobleza azteca. No era que si yo soy el rey, mis hijos pasaran a ser reyes también. No era eso. El rey era el rey. Cuando ese rey moría, se elegía a otro. Por eso se dice que no es hereditario, y es una monarquía. Acá tenemos algunos de los emperadores de los Huaytlatoani aztecas. Si se dan cuenta, aquí tenemos a Moctezuma II, que aquí sale ya, ustedes ya lo pueden ver, que en 1520 él pasó a mejor vida. Después, aquí hay un emperador que duró muy poco, Cuauhtémoc, solamente en 1520, también asesinado. Pero aquí vamos con Cuauhtémoc. ¿Pero por qué es tan trascendente Cuauhtémoc? Él ya había desechado esta alianza entre los españoles y los aztecas, porque consideraba que había sido un error
por parte de Moctezuma II. Y es por eso, por la decisión de Cuauhtémoc, que en 1521 Tenochtitlán es sitiada por el ejército español, por las tropas de Cortés. ¿Podían ser menos hombres los españoles? Sí, eran menos. Pero el poder, la estrategia, yo podía tener 5.000 guerreros. Somos muchos más. ¿Podíamos ser más? Sí, pero no vamos a comparar hombres a caballo con armaduras, espadas y armas de fuego. No podemos comparar eso. Podía yo tener como español 500, 300 hombres, cuanto mucho. Pero el desastre que ocasiono es mayor. Porque mi poder militar es distinto. Y para los españoles, este poderío azteca era numérico, pero sus armas eran rudimentarias. Por eso estas armaduras que usaban les servían demasiado, pero demasiado. La flecha y la lanza no les causaban mayor daño, pero con un abanicado de espada podía herir y de muerte a soldados aztecas, a guerreros aztecas. Su sistema judicial. Los principales tribunales judiciales, entiendan esto, nosotros le decimos tribunal judicial, ¿ya? Pero es para que ustedes lo entiendan, era donde se llevaban a cabo juicios, pero tenían un nombre distinto. Estos estaban establecidos en dos lugares muy específicos, en el centro, donde está Tenochtitlán, y en Texcoco, en donde debían dirimirse los pleitos territoriales y crímenes que no tenían solución con la justicia local, que administrada por los alteplet. Eso es. Entonces, entendamos eso de esta forma. Era su forma de resolver pleitos. Porque en el Altepet o Alteplet se resolvían los pleitos territoriales, pero cuando estos no se resolvían en el territorio, se llevaba a este tribunal máximo. Hola. Y miren esto, en Texcoco la justicia era administrada en el Palacio Real. En esta habían 3 salas con un total de 12 jueces designados por ¿quién? Por el monarca, por el Huaytlatoani. Estos podían apelar, asistido de 2 o 3 nobles, que ejercían como esta labor para que ustedes lo entiendan lo que hace hoy un abogado, para resolver el pleito. Y para que esto no pasara a mayores. Porque la mejor forma de hacer valer el territorio son el respeto de las normas, de las leyes, las reglas. Un punto bastante importante a considerar es
que los aztecas eran politeístas, adoraban a varios dioses, Y aquí está este dios que les señalaba anteriormente, cuando vimos los mayas con un nombre más complicado, que es el de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. Dos formas de llamar a un mismo dios, y ambas complicadas. Y miren esto, se parece mucho a lo que vimos anteriormente. En las ofrendas, en las ofrendas y en los ritos, la sangre era ofrecida del corazón de animales y seres humanos en ritos para satisfacer a sus dioses. Y atención acá, para que lo leamos. El sacrificado era colocado en una piedra por 4 sacerdotes y un quinto sacerdote extraía con un cuchillo el corazón de un guerrero que aún estaba vivo. No le mataban. Miren la ironía. Mataban niños para que cayeran lluvias. Yo creo que si querían que lloraran los niños, bastaba con dejarlos que no jugaran, decirles no vas a jugar más, ¿cierto? Así como a White Dog decirle no harás videos hoy día. Yo creo que surtiría más efecto que tener que sacrificarlos. Considerando también que en el panteón azteca había muchos dioses. Los más importantes tenían relación con la agricultura, con el pueblo del estandarte del sol. Y que esto ciclo solar, ya tenemos un ejemplo. Ahí, Huitzilopochtli o Tezcatlipoca era el dios sol. Era el dios sol. Entonces, al conocer esto, ya había que representarlos y tenían un rol importante en la sociedad. Ahí tenemos un ejemplo de sacrificio. Aquí tenemos algunos dioses importantes. Coatlicue es la diosa de la tierra. Huitzilopochtli o Tezcatlipoca es el dios de la guerra. Xochipilli era el dios de las flores, del amor, de la fertilidad y de las relaciones ilícitas. ¿Qué es decir esto? De los amantes. Ya chicos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy, esperando que esta cápsula y esta etapa para todos ustedes sea entretenida,
En algunas cápsulas los voy a sorprender con contenido distinto porque vamos a conocer leyendas y mitos precolombinos, ya sea de Mesoamérica o de pueblos sudamericanos. Sin más que decir, me despido de todos y cada uno de ustedes esperando que tengan un muy buen